cerrando este tema, quedamos entonces de que me comunico y yo creo que ya para mañana vamos a tomar la decisión. Yo le mandaré un mensaje para ver, para chequear, ¿no es cierto?, a ver cuál puede ser la decisión menos perjudicial. El hecho de que coincidió la medida de fuerza con la ficha parcial, digamos, nos podía llevar como una alternativa, como yo les decía, a hacer esta evaluación de las 3 primeras unidades al final. Otra opción sería que aquellos que quieren evitar tener el final tan cargado, presentarse voluntariamente a una fecha distinta, que puede ser el sábado, a la mañana o a la tarde. Y veríamos en todo caso, eventualmente el lunes, no sabemos si eso quedaría como opción. Y en todo caso cada uno decide. Entonces si hay algunos que prefieren que no se haga el primer parcial, y bueno, que ellos vayan directamente, esos que prefieren, a hacerlo al final. Y que si hay otros que prefieren, porque puede ser que haya algunos que prefieren una cosa y otra, entonces para darle la posibilidad a todo, prefieren hacerlo, bueno, que se presenten voluntariamente a hacerlo en el horario que sea más conveniente para el grupo, el sábado a la mañana o a la tarde, o al mediodía, perdón. ¿Mm? Yo les mando a ustedes y bueno, obviamente mañana lo vamos a resolver, deberíamos tener del que quien quiere responder y darnos una opinión lo antes posible. ¿Mm? ¿Les parece, chicos, entonces que quedamos así en esto, a definirlo y vemos ahora a ver cuáles son las dudas o consultas que ustedes tengan para los temas de las 3 primeras unidades? ¿Quieren que vamos por temas por unidad, de la unidad 1 que quedó pendiente, de la 2, de la 3, como les parezca a ustedes? Hay muchas dudas, no hay dudas. Profe, Sí. a mí no me quedó, mirando las consignas del símil parcial que usted mandó, no me quedó claro la consigna 3.2 que dice que defina el significado del producto bruto y explique su diferencia con el valor bruto de la producción. No lo termino de entender, de tener claro eso. Eh, ¿Alguno que me ayude? A ver. Porque es bueno también chequear para ver si están entendiendo los mismos compañeros, ¿no es cierto? Significado del producto bruto. ¿Qué es el producto bruto? ¿Qué es el producto bruto? ¿Mm? A ver si alguno puede ayudar. ¿Qué es? Eso significa, que el significado es que es el producto, ¿no es cierto? ¿Qué es el producto bruto? Que es una de las variables más usadas en la economía convencional, en la difusión de la economía, en el periodismo económico, toda la información económica, lo que más se difunde, además es la principal variable que se tiene en cuenta convencionalmente, ¿no es cierto?, para analizar la marcha de una economía o el éxito de una política o de un gobierno, que crezca el Producto Bruto. ¿Pero qué es el Producto Bruto? Muy Sí, simple. ¿podría repetir la pregunta, Romina? Primero, el significado del Producto Bruto y después cuál es la diferencia con... Producto bruto es lo producido por un país en un año, los bienes y servicios producidos por un país en un año, o dentro de un y país. más, y más específicamente los bienes y servicios finales. Bien. O sea, ¿qué es lo nuevo? El valor agregado que genera cada una de las empresas a lo largo de todo un periodo. La riqueza nueva que se genera. Se puede decir de muchas maneras, ¿no es cierto? Pero específicamente así es los bienes y servicios finales que se genera una economía. O sea, la suma del valor agregado de cada una de las empresas que operan en un territorio durante un periodo. Y ahí nos daba Pedro también la definición, y la diferencia, no creo que Pedro escribió porque estaba fónico. Valor bruto que mide. Ahí nos dice Pedro, ¿qué diferencia hay? Valor bruto de la producción. Y que el valor bruto es la totalidad, no sé si se escucha,
es el valor total de toda la producción, digamos. Exactamente. Y el Lo que- Producto Bruto es, Los bienes se iguala con el valor agregado. agregado. Muy bien, son distintas formas de decirlo, o sea, no es que hay una sola forma. Puede ser que otro lo diga de otra manera, pero está diciendo lo mismo. Lo nuevo que se va generando en la actividad económica se mide y se pone un valor, ¿no es cierto? Y eso se llama Producto Bruto. Ahora, como el bien final que genera cada unidad económica, cuando va al mercado, ¿se acuerdan que lo vimos también en la unidad 2? Incluye también los bienes intermedios, pero esos bienes intermedios a su vez era parte de algo generado por otra empresa. Entonces, para evitar las duplicaciones, se hace el cálculo de valor agregado de cada empresa. Y la suma del valor agregado de cada empresa es la suma del valor agregado global de una economía. Como una economía funciona permanentemente, se toma por periodo. Entonces, si al cabo de un año el valor agregado es de un millón o un billón de dólares, eso equivale al producto. El producto bruto es $1.000.000. Ahora, ¿qué es valor bruto de la producción? Bueno, eso es duplicar el cálculo porque se suman también los bienes intermedios. Y nosotros sabemos que en valor agregado no van los bienes intermedios. Entonces la pregunta es eso, que expliquen qué es el producto y qué diferencia tendría con el valor bruto de la producción. ¿Se entiende más o menos la pregunta ahora? Sí. ¿Mm? ¿Quedó alguna duda todavía más o menos? Ese sí es más, no, que sí parece por la fuerza de la respuesta. ¿Mm? ¿Puede poner un ejemplo, por favor? Sí, ¿qué te parece? Mirá vos, habíamos quedado que yo iba a dar un ejemplo para sacarnos las dudas. Muy bien. No, profe, le estoy preguntando si usted puede dar un Ah, ejemplo. perdón. Yo pensé que me iba a ayudar y dije, puedo, y era puede. Como un ejemplo. ¿De qué? ¿De qué cosa? ¿De valor agregado, de producto, de valor bruto de la producción? Un En términos ejemplo de micro, en esto, de términos la macro. diferencia de Producto Bruto Yo, y valor bruto. O a sea, ver, como en el encuentro pasado, yo les daba el ejemplo de sectores, para no poner una sola empresa y para poner la totalidad. Le voy a dar una empresa de un sector. Vamos a suponer que tomamos el sector de muebles, ¿sí? ¿Cuál es el producto bruto, si ustedes quieren, del sector mueble de una economía? Y uno puede decir, y bueno, toma el valor total de todos los muebles vendidos, y eso quedaría. Bueno, se vendieron, durante este año se vendieron esta cantidad monetariamente esto de muebles. Ese es las ventas totales del sector mueble, ¿sí? Del sector mueblería. ¿Eso es producto o valor bruto de la producción? Producto bruto. Producto Yo, bruto. piensen un chiquito, el, el valor total de los muebles que vende una mueblería son generados por todas las mueblerías. Todo fue generado por las mueblerías. Esa mueblería no compraron nada a otro. No, ¿Sí? no, tiene, dependiendo, muchas cosas se tercializan, tipo No, compran los materiales a otros los lugares. materiales, compran cola, pegamento, madera, un montón de cosas, pintura. Todo eso no lo hicieron las mueblerías. Eso lo compraron de otras empresas y de otros sectores que generaron ese valor. Entonces, ¿cómo sabemos lo que realmente generó el sector mueblería? Al valor de la totalidad de las ventas que tiene que restarle. Los bienes intermedios. Los bienes intermedios. Y eso queda el valor agregado por el sector mueblería, que diría el producto. Entonces, si yo les digo el precio final de todo lo que vende la mueblería, ¿es producto o valor bruto? ¿Valor bruto? Es valor bruto de la producción. ¿Por qué? Porque no le han deducido los insumos que compró esa empresa, los bienes intermedios que compró esa empresa. Pues si nosotros queremos medir producto
estamos midiendo valor agregado, ¿sí? Estamos midiendo riqueza nueva, ¿me entienden? Y si nosotros queremos decir cuánta riqueza generó el sector mueblería, no podemos meter todo, porque hay cosas de lo que vendió la mueblería que compró a otro que ya estaban. Lo mismo podemos decir el valor de las ventas, queremos sacar el producto del sector panadería. Decimos, bueno, las ventas totales fueron por valor de 1.000.000. De todo lo que vendieron la panadería fue por 1.000.000. ¿Esa es la riqueza generada por el sector panadería? ¿El valor total de sus ventas? No, No. porque a eso hay que restarle las harinas, la Lo que, maquinaria, claro, o sea, la mantención de la maquinaria. exactamente, porque eso no lo generaron la panadería, eso ya lo generaron otras empresas. Entonces, para saber la riqueza que generó cada uno, tiene que restarle al precio final los bienes intermedios. Entonces, eso es, si nosotros tomamos el valor total sin restar los bienes intermedios, es valor bruto de la producción. Si nosotros tomamos el valor total menos los bienes intermedios, eso es producto o valor agregado. Tal vez la confusión sea porque producto se utilizan palabras parecidas, producto y valor bruto de la producción, pero son conceptos distintos en economía. Digamos, eso no lo decidí yo, eso simplemente trato de transmitirlo, pero eso es lo que en economía se define así. Son conceptos que por convención se llaman así, ¿no es cierto? ¿Queda duda todavía? Esto sería un ejemplo de lo que es un sector. Sí, ya está, profe. Gracias. Porque si ustedes tomaran las ventas totales de un sector como generación de riqueza, tomaríamos la venta total del sector, supongamos, mueble, pero también está la venta total del sector madera y la venta total del sector pintura. Entonces, se van a superponer. Estamos inflando. Entonces, si nosotros tomamos ventas totales, decimos valor bruto de la producción, pero sepamos que valor bruto de la producción no es una medida exacta de generación de riqueza. Está sumando más de una vez lo que hace distintos sectores que se están cruzando. ¿Mm? Entonces, para evitar esa duplicación y saber realmente la riqueza que se generó y no sumar más de una vez, tenemos que tomar el concepto de valor agregado o producto, que es distinto. Más o menos se va entendiendo la diferencia. ¿Mm? Entre Sí, profe, quedó claro. producto y valor bruto de la producción. Producto es equivalente a valor agregado. Valor bruto de la producción es bienes intermedios más valor agregado. ¿Mm? ¿Qué otra consulta, dudas que haya quedado, más o menos, cosas que ustedes piensan que no están claras? Esa sola, bárbaro. Ya mismo podemos entonces hacer una evaluación. Adelantamos. Sobre, si quieren, lo vamos orientando sobre la primera unidad. La idea es que ustedes tengan que tener claro que cuando hablamos de economía, ¿qué consideramos economía? ¿No es cierto? Como parte de la realidad. ¿Qué es nuestro objeto de estudio? ¿Qué es lo que nosotros queremos explicar? ¿Qué consideramos como actividad económica? Un sistema económico que abarca. Y después saber que quien estudia el sistema económico para tratar de explicarlo, por qué pasa lo que pasa, por qué existen los problemas, cómo funciona, existe la ciencia económica, que pretende explicarla. Si lo logra o no es otra cosa, ¿no es cierto? Y que la ciencia económica da enseñanza de cómo funciona esa economía y que sirve para quién, para tomar decisiones. Y para tomar decisiones, para modificar la realidad, estamos hablando de qué. Ya no hablamos de ciencia económica, sino de qué. ¿De economía política? ¿De la política económica? De política económica. Política económica que también acá lleva confusiones. Economía política es el nombre que tenía originariamente la ciencia económica. Economía política. Después fue tergiversada y algunos llaman economía. Economía política es la ciencia económica. Cuando hablamos de modificar la realidad, hablamos de política siempre. Política modificar la realidad. Ahora, si queremos modificar la realidad económica, hablamos de política económica. ¿Mm? De todas maneras, como yo les decía, tanto la economía en la realidad,
que nosotros la vemos, ¿no es cierto?, como una ciencia económica, como una política económica, son recortes artificiales que hacemos, porque la realidad es única e indivisible. ¿Mm? Algunos hacen un recorte con tanto esmero y con tanto fundamentalismo que pretenden que la economía funcione, que la economía funciona como si estuviera aislada del resto, y tratan de explicarla al margen del resto, como que no tuviera ninguna incidencia o vinculación, ¿no es cierto? Nosotros decimos que no. La economía funciona en un contexto social, con determinadas políticas, con una determinada cultura que la legitima o no. Bueno, es un poco y cuáles son las dificultades para conocer la realidad. Que la economía tiene una vigencia como explicación de la realidad que está acotada en el tiempo y en el espacio, que está incidida por la ideología, por los intereses económicos, por los intereses políticos, que es cambiante. Entonces, bueno, estas son las dificultades para entender la economía. Todo eso, ¿por qué lo decimos? Porque cuando vamos a ver la economía, vamos a ver que no hay una sola explicación de la realidad. Porque se presentan todas estas dificultades y hay muchas explicaciones. Y al haber muchas explicaciones, coexisten, porque no se puede experimentar para saber cuál es la correcta o no. Y en esa coexistencia nosotros queremos saber, entender la realidad, y tomamos textos de economistas y nos dicen cosas distintas. Por lo tanto, nuestra pretensión no es que ustedes repitan lo que dice un economista u otro, sino que ustedes traten de comprenderla con sus propias explicaciones, que estén fundamentadas en algo, ¿no es cierto? ¿Mm? Y cualquier sistema económico tiene que estar organizado, porque si no está organizado sería un caos, ¿no es cierto? Cada uno produce cualquier cosa y sobraría, faltaría. Y eso tiene que ver con los grandes problemas de la economía, que tiene que resolver una sociedad para funcionar, que es organizarse para saber qué es lo que van a producir y cómo se va a producir y cómo se va a distribuir. Eso es la unidad 1. Eso tienen que más medianamente saber, porque como vamos a hablar de economía, tienen que saber de qué estamos hablando cuando hablamos de eso y cuáles son las limitaciones cuando buscamos respuestas de los economistas. ¿Mm? Entonces hay que ver, Luis, ojo, sí. no, discúlpame, no sabía que te iba a interrumpir justo, yo tengo una duda. Bueno, bárbaro. ¿A qué se refiere uno cuando dice poder político? Exactamente. Porque yo por ahí, no sé, me puedo imaginar, pero no sé exactamente a ciencia decir a qué se refiere. En realidad, cuando hablamos de política, hablamos de la organización de la sociedad y un Estado, ¿sí? Quien tiene el control del Estado, la gestión del Estado, el que toma las medidas, las decisiones políticas, ¿sí? Las políticas son las decisiones que se toman del Estado para lograr determinados objetivos, que si no se tomaran, haría que la realidad fuera distinta. Es decir, la política busca modificar la realidad con determinados instrumentos, ¿Mm? Desde el Estado. Entonces el poder político es el que detenta el poder de aplicar las políticas para modificar la realidad. ¿Mm? Entonces el poder político puede incidir en las explicaciones que dan los economistas. ¿Por qué? Y porque, ¿qué busca el poder político? Y en general el poder político busca legitimarse y perpetuarse, ¿sí? En la lucha por el poder, por la gestión de la sociedad y de los recursos, digamos, de una comunidad. Entonces, obviamente que desde el poder político se puede incidir en las explicaciones que dan, porque van a apuntar a apoyar a quienes dan las explicaciones que mejor responden a los intereses de quienes gobiernan, ¿no es cierto? ¿Esto qué quiere decir? Que yo se voy a buscar una explicación de la inflación y tomo un economista, ¿sí? Que me dice la explicación así, hay que ver si no está incidido por el poder político, en el sentido de que puede dar una explicación que sea favorable a quien gobierna. Entonces, bueno, ojo, tengamos en cuenta que puede incidir, como también puede ser por el poder económico, o sea, quien paga, puede estar incidiendo en la explicación que es un economista, como puede estar incidiendo en su propia subjetividad. O sea que cuando un economista dice lo que dice, está incidido por su subjetividad, pero podría estar incidido por interés económico, podría estar incidido por una presión política o un apoyo político. También cualquier explicación que da un economista la da porque estudió una realidad, entonces hay que ver qué realidad estudió. ¿Por qué? Porque puede haber estado estudiando una realidad que no es la que nosotros queremos entender, o puede haber estado estudiando una realidad de otras épocas que no responden a la realidad actual.
Entonces, todas esas son limitaciones que uno tiene que tener en cuenta. Cuando lee o estudia de un economista, tiene que decir, ojo, me puede explicar muchas cosas, pero no lo tomo ciegamente porque puede haber, porque siempre existen esas posibilidades. ¿Sí? Esas son como prevenciones a tener cuando nosotros le damos le sugerimos una bibliografía, o cuando ustedes toman otra bibliografía que nosotros les sugerimos, o cuando ustedes escuchan la opinión de los docentes de la cátedra, sepan que puede haber toda esta incidencia. Entonces no es que, lo dijo tal economista, entonces eso es así. Hay que ver, veamos. No sé si por ahí andaba Flores tu pregunta o... No, sí, justamente era eso. Yo me imagino también que a partir de lo que vos dijiste, que el poder no está en una persona, sino que puede variar según quién se exprese o quién tome las medidas. El poder puede ser más o menos personalizado según el régimen político y según el país y según la cultura. Hay países donde hay un régimen político puede haber muy centralizado y hay una persona que casi que toma todas las decisiones. Y hay países y regímenes políticos donde las decisiones están mucho más, en todo caso, diluidas en un conjunto de poderes, ¿no es cierto? ¿Sí? Donde el que decide no es solo el presidente, el primer ministro o un ministro cualquiera, sino que tiene que estar convalidado por una ley que depende del Parlamento, pero también está un poder judicial que interpreta esas leyes. O sea, ahí está mucho más diluido. Y ahí a veces, bueno, una ficción de régimen político republicano que está con estos tres poderes, que en realidad funciona muy atado a las decisiones de un solo poder. O sea, depende, pero el que impone las políticas que se toman de un Estado y que modifican la realidad. Entonces, a veces ese poder político puede estar apoyando ciertas versiones de la economía. ¿Sí? Entonces uno puede decir, bueno, pasa lo que pasa porque, qué sé yo, a veces pasa, bueno, eso porque los opositores generaron el caos, qué sé yo, no sé, ¿viste? Y bueno, sí, eso es una forma en ese caso, de volcar las culpas no hacia quienes gobiernan, o los gobiernos pueden ser al revés, ¿no es cierto? Pueden apoyar una postura que diga, no, la culpa es del boicot de ciertas corporaciones, o lo que sea, para zafar la responsabilidad que tiene un gobierno. Digo, para poner ejemplo, ¿no es cierto? En ese caso, un economista puede estar incidido por un gobierno, porque puede también que el gobierno lo puede estar financiando, puede estar financiándole su institución o su trabajo, pero también puede estar incidido por una corporación, por el poder económico que lo está bancando, ¿no? En realidad, lamentablemente hoy es así, ¿no es cierto? No solamente casos de economistas, casos científicos, casos de periodistas que no cumplen la función que cumplen, sino que en última instancia uno puede decir que son mercenarios, porque no cumplen su función con independencia, ¿sí? Con autonomía, sino que están pagados para decir lo que les conviene al que les paga. Entonces, eso pasa en la realidad. Y lo que nosotros queremos decirles cuando entramos a hablar de economía, en que tengan en cuenta todo esto cuando van a ver qué es lo que dice un economista, lo que dice en la televisión, lo que dice en otros medios, o lo que escribe, o lo que dice en un libro, puede estar afectado por todos estos factores. Entonces, no necesariamente por más famoso que sea, por más que tenga premio Nobel, lo que diga es verdad absoluta. Cada uno tiene que hacer su esfuerzo para sacar su propia conclusión de la realidad que le parezca más razonable en función de todo lo que podamos leer, discutir, debatir y aportar. Esta es un poco la introducción a la materia que es la unidad 1. Si tiene alguna otra duda sobre esto, ¿no? O sobre otras unidades. La unidad 2 es decir, bueno, si todo esto lo resuelve nuestro orden social, lo resuelve el mercado, a través del mecanismo de los precios, estudiemos los mercados. Entonces en la unidad 2 lo que vimos es, bueno, ver cómo funcionan los mercados. Que son lo que nos explican, bueno, por qué se toman las decisiones, por qué se produce una cosa y no otra,
cómo se distribuye la riqueza. Entonces, a través del mecanismo de mercado, a través de los precios. Entonces, nosotros vimos dos formas de explicar la determinación de los precios. La forma más convencional y ortodoxa, que dice que en el mercado no existen grupos con distintos intereses, sino que existen individuos aislados que siempre se comportan de la misma manera, con racionalidad, y que bueno, se da la formación de los precios en función de la oferta y la demanda. Nadie puede incidir ahí individualmente. Por lo cual se requiere que se den requisitos, porque si no, eso no cerraría esa explicación. Y los requisitos del mercado de competencia perfecta, bueno, son los requisitos que ustedes vieron, ¿no es cierto?, para que realmente los precios suban y bajen en función de la oferta y la demanda. Nosotros, por el contrario, somos críticos de esa mirada, porque los precios no suben y bajan. Suben y suben, y suben y suben, pase lo que pase. Quiere decir que hay algo más que no implica en esa teoría. Entonces hacemos crítica a esa teoría y vemos nuestra mirada, donde arrancamos del proceso productivo, todo el recorrido que hace el empresario, cuando llega al mercado, primero como comprador, después como vendedor. Y bueno, como el juego de intereses puede hacer que en la libre competencia, si alguna vez existió como mercado de competencia perfecta, se va generando las condiciones para la desaparición de la libre competencia. ¿Por qué? Porque se van dando procesos donde unos pierden, otros ganan, y los que ganan van acumulando, van ampliando escala de producción, van quedándose con otras empresas, entonces los mercados van quedando cada vez menos, o uno, muy poco, y ya no hay competencia perfecta, y ya no dan los mercados idílicos. Entonces se dan los procesos de concentración y centralización, y bueno, lo que ustedes vieron en la unidad 2. ¿Qué cosas, dudas quedaron de esa unidad? Vimos algunas categorías que nos sirvieron después para la unidad 3, valor agregado, distribución del ingreso, actores sociales. ¿Dudas? Profe, yo no sé bien si van a tomar como eso tan preciso, pero hay una parte donde la verdad que entendí poco y nada. O sea, es una página de la unidad 3 del texto de cátedra. O sea, no de esta cátedra, sino de la cátedra de... Córdoba, ¿verdad? Ajá, de Córdoba, como creo que es de la Facultad de Economía, algo así. Está antes del punto, en el punto 9, habla sobre el ingreso nacional neto, el costo de factores, que hay como varias como fórmulas que la verdad me re perdí y terminé no entendiendo nada. O sea, traté de leerlo. No, en realidad nos interesa que entiendan los conceptos más usados, porque cuando ustedes vean en la formación de los medios de comunicación, del gobierno, de los periodistas, habla, por ejemplo, de Producto Bruto Interno. Entonces, bueno, si hablan de producto, ustedes tienen que saber qué es producto, para empezar. Pero como siempre le agregan siempre el Producto Bruto Interno, tienen que saber la diferencia entre Producto Bruto y Producto Neto, que serían las dos posibilidades si consideramos que se computa todo o se computa todo menos la depreciación de los medios de producción. Pero habla de Producto Bruto Interno, entonces tiene que saber la diferencia entre interno y nacional. Interno es todo lo que se produce dentro del territorio, y nacional no interesa el territorio sino la nacionalidad de lo que produce. Pero también se habla de distribución del ingreso, entonces por eso nosotros le damos el concepto de ingreso, que es equivalente al de producto en términos monetarios, pero no es lo mismo, porque el producto es lo que se genera riqueza y el ingreso es lo que reciben los que participan en la generación de riqueza. Entonces, el ingreso puede ser lo mismo que el producto, puede ser interno o nacional. Si el ingreso nacional es generado solamente por los factores nacionales. Entonces, más que nada, entender el concepto, que se utilizan, y ustedes leen eso, y tienen que saber de qué se trata. No tanto, y no necesariamente fórmulas ni nada. Lo que pasa es que nosotros le damos algunos textos, la mayoría de los textos no siguen el programa nuestro, sino que nosotros tratamos de buscar partes de textos que puedan darle de la manera más simple posible el concepto que vamos viendo. Entonces, si vos me decís algún concepto que no entendés, vemos qué sería, pero no necesariamente tiene que saber todo lo que dice
el apunte que le damos, los apuntes que le damos, porque es una recopilación. ¿Mm? Tiene que entender si los conceptos que estamos viendo. Sí, o sea, los conceptos sueltos sí, por ahí me perdí un poco en eso, como en la fórmula, como que era No, por eso. mucho. Pero sí, lo de los conceptos los tengo claros. A veces un concepto se puede expresar de muchas maneras. De manera literal, de manera de un modelo de comportamiento, de una fórmula matemática. Es decir, cuando uno dice todos los bienes finales que se generan en una empresa, quiere decir que todos los bienes que se van a comprar, que lo va a comprar una empresa o un individuo, pero que están listos para ser utilizados como tales. Esos son los bienes finales. ¿Sí? Y si lo compran los individuos, la familia, los individuos, somos bienes de consumo. Si lo compran las empresas para llevar a cabo procesos productivos, se llaman bienes de inversión o de capital. Entonces eso sería el concepto producto de manera literal. Pero no puede decir producto igual a consumo más inversión. Bueno, a ella le da una fórmula, hasta la fórmula matemática, pero se está diciendo lo mismo. O sea, no puede decir lo mismo de distinta manera. Busquen la forma más simple. Nosotros buscamos distintas formas y los textos a veces le hacen todo el desagregado, ¿no es cierto? Pero la idea es para que se entienda más. Lo que pasa es que a veces, en lugar de entenderse, se complica. Nosotros buscamos que no abusar tanto de la cuestión matemática y por lo tanto lo importante es el concepto. Pero algunos, como están mucho más habituados a la matemática, producto igual a consumo más inversión y el ingreso puede ser utilizado para consumo más ahorro. Entonces hacen la suma y ese producto igual a ingreso, consumo, inversión. Pero si ustedes lo entienden de manera simple, no necesariamente tienen que verlo con la fórmula. ¿Mm? Y no tiene que ver todos los conceptos, sino los principales que nosotros vemos. Producto, ingreso, si es bruto o neto, si es interno nacional, y el tema de precio corriente y valores constantes sí es interesante verlo, porque pueden cometer un error muy grande, ¿no es cierto? Ustedes tienen una serie de productos, vamos a suponer, del año 2010 al 2020, al 2021, el Producto Bruto de la Argentina a precio corriente. ¿Sí? Ustedes pueden saber cómo evolucionó el producto de 2010 al 2021 a precio corriente, si creció o no. Si tomamos ese periodo, ustedes van a ver No, que porque hay no se años. tiene en cuenta la inflación. Claro, usted va a ver que hay años que la inflación aumenta un 25, un 30, un 40, un 45%. Entonces, decir, bueno, de un año a otro creció el producto un 45%. Y una de esas se mantuvo igual o cayó. Entonces no le está dando la información, porque toma los precios que tenía en cada año. Y esos precios están distorsionados por la inflación. Entonces no se puede, la serie de productos a precio corriente no sirve para analizar evolución de un año a otro, cuando hay inflación. Por eso es que se toma la serie de productos a precios o valores constantes. Que a la producción física se le pone siempre el mismo valor del mismo año. Entonces en ese caso sí, si aumenta porque aumentó la producción física, pues se pusieron todos el mismo valor. ¿Se entiende la diferencia? ¿Y por qué nos interesa que ustedes sepan? Para que no cometan el error, que vean, por ejemplo, producto a precio corriente de un año 20 y producto a precio corriente del año 21 y le parezca que es un 40% más grande, si bueno, creció un 40% el producto. Cometería un error brutal porque esa variación es porque aumentan los precios, no porque creció el producto. ¿Entienden la diferencia entre producto a precio corriente y a valores constantes? ¿Mm? No, más o menos, por la cara. Por la cara de lo que pone la carita, pero... Lo de los precios constantes por ahí me pierdo un poco. Digo en términos muy burdos para poner un ejemplo. Supongamos que una economía produce mesas solamente. Para hacerlo, nada más que el ejemplo. Produce mesa. En el año 2010 produjo 20 mesas a 10 pesos. ¿Sí? ¿Cuál es el valor del producto total? 200 pesos. 20 mesas a 10 pesos son 200 pesos. ¿Sí? Vamos a suponer que 10 años después produce la misma cantidad de mesas, 20. Pero ahora es a 100 pesos. ¿Sí?
El producto es de 2.000 pesos, no de 200. ¿Qué les parece? ¿Creció tanto el producto? En realidad, a precio corriente parece que creció un montón. Porque habíamos dicho 200 pesos, que fue el año 2010, a 2.000, que fue el año 2020. Pero producimos la misma cantidad de mesas. El producto real en realidad es igual. Entonces, no podemos tomar el precio corriente, tenemos que tomar valores constantes. ¿Y cómo se hace valores constantes? Y a la mesa le ponemos el mismo valor que tenían en el mismo año, en un solo año. Entonces, si la mesa valía 10 en el año 2010, le ponemos 10 en el año 2020. ¿Y qué sacamos en conclusión? Que se produjo lo mismo. Entonces, tomar precio constante es ponerle el valor del bien que tenía en un año tomado como base. Y todos los años sucesivos se le pone ese mismo valor de los bienes. Entonces eso da producto a valores constantes. Y así sí se puede comparar. Luis, hacemos el segundo corte Bueno. y volvemos a ingresar.